Sujeto masculino, 32 años. Sin antecedentes psiquiátricos relevantes, pero con una marcada tendencia al retraimiento emocional. No celebra su cumpleaños desde hace varios años. No lo evita, simplemente lo deja pasar. Para él, el calendario es una convención ajena. Las fechas no tienen brillo, los rituales no despiertan emoción, y los gestos que una vez parecían significativos, ahora se sienten como una coreografía vacía. En apariencia, su conducta no evidencia tristeza. No hay depresión, tampoco apatía. Lo que hay es una forma de lucidez fría, un modo silencioso de mirar el tiempo sin someterse a él. Su diagnóstico provisional podría resumirse en una frase: ha dejado de buscar sentido donde ya no lo encuentra. El fenómeno no responde al desinterés, sino a una madurez psicológica que ha sobrepasado la necesidad de ser reconocido. Carl Jung diría que este tipo de individuo ha empezado a integrar la sombra del tiempo, comprendiendo que cada cumpleaños no es un recordatorio de vida, sino de pérdida. Lo que antes era una promesa, otro año, nuevas oportunidades, se convierte ahora en un espejo que muestra todo lo que el yo consciente intenta negar: la finitud, la rutina, la soledad que crece entre los días. Y así, el sujeto no apaga las velas, porque el fuego interior ya no busca aplausos. Su silencio es diagnóstico y defensa a la vez. Durante la observación clínica, se percibe un patrón recurrente. El sujeto evita los símbolos que lo obligan a confrontar el paso del tiempo. No celebra, no anuncia, no recuerda. Su lenguaje no expresa nostalgia, expresa ecuanimidad. Al escuchar la palabra cumpleaños, su cuerpo no reacciona. Hay una neutralidad aprendida, una anestesia emocional selectiva. No niega la fecha, pero la observa como se observa una piedra al borde del camino. Está ahí, pero ya no tiene función. Jung sostenía que, a medida que el individuo madura, las imágenes externas pierden su poder sobre la psique. Lo que antes era estímulo se vuelve proyección desgastada. En ese sentido, la indiferencia no es frialdad, es liberación de la ilusión. Al analizar su discurso, aparece un tema constante: la autenticidad. Dice que los festejos ya no significan nada, pero lo dice sin cinismo. Lo dice como quien ha visto demasiadas máscaras repitiendo el mismo gesto de entusiasmo forzado. Y ese cansancio, más que emocional, es simbólico. El sujeto ha desarrollado lo que podríamos llamar fatiga del ritual, una respuesta adaptativa ante el exceso de gestos vacíos. Desde un punto de vista junguiano, podríamos decir que ha iniciado el tránsito hacia la individuación, el proceso en el que el yo deja de buscar validación externa para reconocerse desde adentro. En otras palabras, ya no necesita que el mundo lo celebre, porque ha comprendido que el mundo celebra lo que no entiende. El silencio del sujeto en su cumpleaños no es rechazo al afecto, sino una forma sofisticada de autodefensa. Es un espacio donde la psique respira sin testigos. Mientras otros esperan mensajes, él observa el flujo del día con la serenidad de quien ya no exige. No hay euforia, pero tampoco vacío. Solo un tipo de calma difícil de describir. La calma de quien ha visto pasar demasiadas expectativas y ha decidido no seguirlas. Jung afirmaba que los símbolos pierden su energía cuando el inconsciente los absorbe. Tal vez por eso, para este hombre, el cumpleaños ha dejado de tener poder. El rito perdió su carga emocional. La fecha se volvió un eco sin voz. El diagnóstico provisional indica una adaptación silenciosa a la madurez psíquica. No es un caso de evasión social ni de desinterés narcisista, sino de introspección funcional. Ha llegado a un punto donde el significado no necesita manifestarse en actos visibles. Su manera de celebrar, si aún existe, ocurre en un plano invisible: la reflexión, el orden mental, la gratitud sin testigos.
La vela no se apaga porque ya no hay fuego que demostrar, sino porque la luz interior ha aprendido a sostenerse sin público. El sujeto ha aprendido, quizás sin saberlo, que la identidad no se renueva con los años, sino con la conciencia, y que el verdadero nacimiento ocurre cada vez que uno deja morir una ilusión. Por eso, cuando el día llega y el calendario insiste en recordarle su edad, él no lo niega ni lo honra, simplemente lo observa. En ese gesto, aparentemente vacío, reside toda la información del caso, un individuo que ha hecho las paces con el tiempo y que, por tanto, ya no necesita celebrarlo. El cumpleaños no ha dejado de existir, solo ha dejado de ser un altar. En las entrevistas de seguimiento, el sujeto mostró una habilidad precisa: neutralizar sus emociones antes de que se vuelvan visibles. No lo hace de manera consciente. Es un reflejo condicionado, aprendido con los años, como quien se acostumbra al eco más que a la voz. En el registro conductual no hay signos de represión evidente, sino algo más sofisticado, una anestesia emocional selectiva que actúa como filtro entre el estímulo y la reacción. Ante el afecto, su mente no responde con entusiasmo ni con rechazo, sino con un tipo de distancia interior que recuerda a una superficie de vidrio, transparente, pero impenetrable. Su rostro, incluso al recordar celebraciones pasadas, mantiene la quietud de quien ya no busca emoción en el recuerdo, sino comprensión. El fenómeno no se origina en una falta de sensibilidad. De hecho, todo indica lo contrario, una sensibilidad excesiva que, al no encontrar un cauce genuino, se reorganizó en autocontrol. Su aparente indiferencia no es una negación del sentir, sino una estrategia de supervivencia psíquica. La emoción se procesa, pero se disuelve antes de llegar a la piel. Según Jung, la mente humana tiende a desarrollar defensas cuando el yo consciente no puede sostener la intensidad del inconsciente. Es decir, la anestesia emocional no es carencia, sino adaptación estructural a la sobreexposición del alma. En el caso del sujeto, la sobreexposición proviene de un exceso de ruido emocional social, la obligación de celebrar, la sonrisa esperada, los mensajes automáticos. Cada gesto predecible alimentó en él una fatiga psíquica que derivó en desapego controlado. Durante la observación se evidenció que el sujeto no rechaza la cercanía, pero la mantiene en cuarentena. Su lenguaje corporal transmite serenidad, aunque la respiración cambia ligeramente al hablar del pasado. Es ahí donde se percibe la raíz de la anestesia, una forma de inteligencia emocional invertida, donde el control reemplazó al impulso como medida de autoconservación. Jung sostenía que las emociones no desaparecen, sino que se transforman en símbolos dentro del inconsciente. En este sujeto, la emoción reprimida parece haber tomado la forma del tiempo mismo. Cada año nuevo, cada cumpleaños, actúa como símbolo congelado de aquello que ya no se espera. La fecha se convierte en un contenedor vacío que conserva la forma del deseo, pero no su contenido. El mecanismo se consolidó gradualmente. En la infancia, la celebración tenía una carga afectiva real. Con los años, esa autenticidad se fue erosionando bajo la presión de la formalidad. Cuando comprendió que las personas no celebraban su existencia, sino la costumbre del gesto, algo dentro de él se desconectó. Desde entonces, su psique aprendió a regular la expectativa como quien ajusta un volumen. Al reducir el ruido emocional, también redujo el daño potencial. Lo que queda es un equilibrio frágil, pero funcional. No se protege del cariño, sino del exceso de significado que el cariño suele arrastrar. Esta forma de defensa no es fría, es quirúrgica. Le permite sobrevivir en un entorno que sobrevalora lo efímero. Su mente desarrolló una especie de autoinmunidad emocional, evitando tanto la decepción como el entusiasmo excesivo. En términos junguianos, podríamos afirmar que su inconsciente construyó una barrera simbólica contra la inflación del ego colectivo.
El cumpleaños, como microcosmos de esa inflación, representa el escenario donde el yo es obligado a existir para los demás. El sujeto, al negarse a ese papel, protege su identidad profunda de ser absorbida por la imagen. Su indiferencia, vista desde fuera, parece un síntoma de desconexión, pero bajo el lente analítico se revela como un acto de coherencia interior. La anestesia no anula la emoción, la traduce en calma. No se trata de evitar el dolor, sino de mantener la percepción bajo control, como si hubiera aprendido a dosificar la intensidad de la vida. Jung explicaba que la psique, cuando madura, se vuelve consciente del desgaste que provocan los extremos. Este hombre ha aprendido a vivir en el centro del espectro, sin euforia, sin tragedia, en la zona donde nada duele demasiado, pero todo se comprende. Lo más interesante no es su falta de emoción, sino la precisión con la que la administra. Cuando alguien intenta celebrarlo, responde con amabilidad distante. No hay cinismo ni hostilidad, solo una especie de resignación elegante. Es como si entendiera que aceptar la atención ajena implica pagar con energía emocional y ya no está dispuesto a gastar en aquello que no alimenta. En su mente, la emoción es un recurso que debe preservarse. De ahí la economía afectiva que lo define. Su mecanismo de defensa es eficaz, pero costoso. A cambio de la paz, pierde espontaneidad. Ha convertido el sentir en un proceso deliberado, consciente, casi técnico. Sin embargo, esa pérdida le brinda estabilidad. Ha aprendido, quizás sin saberlo, que la calma también puede ser una forma de resistencia. En un mundo que confunde intensidad con autenticidad, su frialdad es una protesta silenciosa. La anestesia emocional no lo ha deshumanizado, lo ha hecho más lúcido, porque a veces comprender demasiado obliga a sentir menos. En conclusión, el sujeto no es incapaz de emoción, es capaz de contenerla sin traicionarse, de sentir sin dejarse arrastrar. Su mecanismo de defensa, lejos de enfermarlo, le ha permitido sostener una vida funcional dentro de su propio sistema simbólico. Cada cumpleaños es una prueba superada, un día en el que el mundo espera reacción y él responde con equilibrio. Lo que parece vacío es, en realidad, una forma de control emocional tan precisa que roza lo espiritual. En esa serenidad calculada se revela su verdadero instinto de supervivencia, la capacidad de no romperse en un entorno que celebra lo que no siente. El rechazo del sujeto hacia la celebración no obedece a una postura social o a un gesto de indiferencia. Es, más bien, una consecuencia natural de su lucidez. En algún punto de su evolución interior, comprendió que los rituales no son más que un intento colectivo de retener lo inasible. El cumpleaños, para él, se convirtió en una representación de ese impulso humano por domesticar el tiempo, por darle sentido a lo que inevitablemente se escapa. Pero el hombre que ha observado demasiado ya no puede participar de ese teatro. Su silencio no es rebeldía, es reconocimiento. El ritual se le volvió transparente y al ver su estructura desnuda, perdió todo poder sobre él. En su historia, los rituales comenzaron siendo fuente de pertenencia, pero con los años se transformaron en gestos automáticos, sin alma. Donde otros encuentran motivo para reunirse, él percibe la reiteración mecánica de un símbolo gastado. Cada aplauso, cada deseo, cada pastel idéntico al del año anterior, son ecos de una misma coreografía. Y él, desde la distancia, siente el peso de su falsedad. Carl Jung advertía que cuando los símbolos pierden su conexión con el inconsciente, se vacían de significado y se vuelven máscaras. Esa es la raíz de la lucidez del sujeto. Ya no puede creer en el rito porque ya ve su esqueleto. El cumpleaños dejó de ser un puente hacia el alma y se transformó en una rutina colectiva que promete lo que nunca cumple: permanencia.
El rechazo al ritual no nace del desprecio, sino del agotamiento espiritual que produce ver el fondo de todas las cosas. En su mente, cada año cumplido ya no es conquista, sino pérdida, no es avance, sino confirmación del desgaste. Lo que otros celebran como renacimiento, él percibe como acumulación de sombra. No se trata de pesimismo, sino de un tipo de sabiduría que le impide fingir entusiasmo ante el deterioro. Jung planteaba que el hombre lúcido es aquel que ha integrado la muerte como parte natural de la vida, y que todo intento de negarla, como los festejos desbordados o el optimismo ritual, es una forma de huida del inconsciente. Desde esa perspectiva, su negativa a celebrar no es desinterés, sino aceptación de la verdad más profunda. La existencia no necesita ser enmarcada para tener valor. El sujeto ha desarrollado una relación distinta con el tiempo. Ya no lo percibe como una línea que avanza, sino como una marea que sube y baja sin dirección. En ese movimiento cíclico, el cumpleaños no tiene peso real, es solo un punto arbitrario en el flujo. Y cuando el símbolo se despoja de su magia, el individuo lúcido opta por no adorarlo. Así, su aparente frialdad se convierte en un acto de autenticidad. No rechaza el afecto de los demás, sino el mecanismo que lo enmarca. Prefiere el gesto genuino a la costumbre, la presencia sincera al rito predecible. Lo que la sociedad llama celebración, él lo traduce como distracción. Por eso elige el silencio, porque en el silencio, al menos, nada es impostado. Su lucidez lo aísla, pero también lo preserva. Ha comprendido que todo ritual social encierra una forma de miedo. Se celebra para no pensar, se brinda para no sentir el paso del tiempo, se canta para ahogar la idea de que cada año que llega también se aleja. Y al observar esa dinámica, su psique decide no participar. Jung diría que ese rechazo es una señal de integración interior, cuando el inconsciente deja de proyectar sentido en los objetos externos. El individuo comienza a encontrarlo dentro. El sujeto, entonces, no necesita del rito porque su relación con el tiempo ya no depende del aplauso. Ha convertido la celebración en contemplación, el ruido en conciencia. Esta lucidez, sin embargo, no está exenta de carga emocional. Ser capaz de ver la estructura vacía de los rituales implica también enfrentarse a la soledad que dejan. El sujeto no se siente superior a los demás, simplemente no puede fingir, y esa incapacidad se paga con aislamiento. Su entorno interpreta su distancia como frialdad, sin entender que en realidad es el precio de la honestidad emocional. La lucidez no solo ilumina, también quema los puentes hacia lo común. En esa combustión silenciosa, el sujeto encuentra una paz extraña, una claridad que no busca consuelo. Cada año, cuando llega el día que otros llaman especial, él lo vive con la serenidad de quien ya no necesita que el tiempo lo confirme. El rechazo al ritual se convierte así en un síntoma de autonomía espiritual. No celebrar no significa negar la vida, sino negarse a simplificarla. El sujeto ya no busca simbolizar lo que comprende, ha trascendido la necesidad del símbolo. La lucidez que lo caracteriza no destruye el sentido, lo depura. En su mundo, cada día tiene el mismo valor porque la conciencia no se negocia con el calendario. No hay día sagrado porque toda hora es sagrada cuando se vive despierto. Jung lo habría interpretado como el punto en el que la psique ha dejado de proyectar significado en el mundo exterior para reconocerlo dentro de sí. Esa integración es la verdadera madurez, aunque desde fuera parezca desapego. Así, mientras el mundo celebra para recordar que está vivo, él observa en silencio para recordar que ya lo sabe. No hay necesidad de ritual cuando el alma ha hecho del presente su única ceremonia. El sujeto ha llegado al punto en que el cumpleaños, esa fecha que otros llenan de ruido para no oír su propio miedo, se ha convertido para él en un día común, pero pleno. No porque haya perdido la capacidad de sentir, sino porque ha aprendido a sentir sin espectáculo.
Lo que antes fue un rito ahora es solo una pausa, un instante que pasa sin dramatismo. Y en esa normalidad, en esa aparente indiferencia, se revela la forma más pura de lucidez, la capacidad de vivir sin adornos, sin guión, sin el aplauso de la costumbre. El último registro de observación revela un estado difícil de clasificar. Serenidad sin euforia, equilibrio sin esfuerzo. El sujeto no busca comprensión, ni la evita. Vive su cotidianeidad como si hubiese hecho las paces con el ruido del mundo. Cuando llega su cumpleaños, el día pasa con la misma textura que cualquier otro. No hay gesto ritual ni negación consciente. Simplemente no hay conflicto. Lo que antes fue una reacción, ya sea entusiasmo o desdén, ha sido reemplazado por una aceptación madura de la impermanencia. La psique, tras años de introspección, parece haber alcanzado una forma estable de homeostasis emocional. No hay necesidad de apagar velas, porque el fuego interior ha aprendido a mantenerse sin combustible externo. Carl Jung hablaba de un punto en el desarrollo psíquico en el que el individuo se reconcilia con sus opuestos: el yo y la sombra, la esperanza y la pérdida, el ruido y el silencio. En ese momento, el alma deja de buscar testigos y se vuelve suficiente en su propia presencia. El sujeto encarna precisamente esa fase de integración. Su calma no es desinterés. Es el resultado de haber transitado todas las etapas del ruido interior hasta llegar al silencio genuino. En su mente, la celebración dejó de tener propósito porque ya no hay nada que demostrar. Comprendió que los aplausos no validan la existencia, solo la decoran. Y quien ha comprendido la raíz del símbolo ya no necesita adornos. La serenidad que proyecta no proviene de la distancia, sino de una profundidad recién adquirida. No ha renunciado al mundo. Simplemente lo contempla sin exigirle sentido. Donde otros buscan estímulos para sentirse vivos, él encuentra vida en la ausencia de estímulo. Cada año que pasa no es para él una suma, sino una disolución de lo superfluo. La edad se ha convertido en una cifra que no pesa. El tiempo, en un río donde flotar sin necesidad de aferrarse a nada. Esa aceptación es lo que Jung describiría como la etapa del alma madura, donde el individuo deja de luchar contra la corriente de la vida y empieza a navegar con ella. En esa fluidez, el sujeto ya no espera aplausos porque ha comprendido que el reconocimiento colectivo no amplía el ser, solo lo distrae. En las conversaciones finales, el tono de su voz cambió. No había el brillo del entusiasmo, pero sí una calidez contenida. Decía que el mundo corre detrás de cosas que ya tuvo y no supo disfrutar, que cada cumpleaños parece más una carrera hacia la nada que una pausa para comprender. Sus palabras no sonaban a resignación, sino a claridad. Hablaba como quien observa desde una distancia amorosa, consciente de que el ruido seguirá, pero sin necesidad de interferir. En su visión, celebrar no es un error, pero dejar de necesitarlo es una forma más alta de libertad. Su serenidad no se impone, simplemente habita. La psicología de su conducta no puede separarse de su filosofía interior. Mientras otros necesitan el ruido para confirmar su identidad, él encontró en el silencio la prueba más pura de existencia. Jung habría dicho que alcanzó un nivel de individuación en el que la energía vital, antes proyectada hacia el exterior, retorna al centro del alma. El sujeto ha dejado de funcionar bajo las leyes de la validación social para operar desde una lógica más profunda, la autocomprensión. No busca ser celebrado, porque ya se ha comprendido. La mente que ha entendido su propio mecanismo deja de desear ser observada. En ese punto, la vida se experimenta como un flujo constante sin necesidad de énfasis. Esa serenidad tiene una belleza extraña. No es luminosa, sino tenue. No arrebata,
sino que acompaña. Es la calma de quien ha dejado de negociar con el tiempo. El cumpleaños, esa fecha que alguna vez exigió aplausos, ahora es simplemente una evidencia más de continuidad. El sujeto no reniega de su edad ni de su historia. Las integra como quien ordena un archivo con ternura. Cada año deja de ser una marca en el cuerpo y se vuelve una capa de comprensión. En ese tránsito silencioso, su vida ha perdido espectáculo, pero ha ganado profundidad. La serenidad del que ya no espera aplausos no es un vacío, sino una plenitud sin testigos. Es la culminación de un proceso donde la mente, agotada de buscar validación, descubre el placer de existir sin audiencia. Jung explicaba que cuando el inconsciente y la conciencia logran un equilibrio, el individuo experimenta algo cercano a la gracia, no una felicidad explosiva, sino una paz sin causa. Ese estado describe con precisión la condición del sujeto. Ha dejado de interpretar su vida como una narrativa de logros y fechas. Ahora la percibe como un proceso continuo de comprensión. La existencia se volvió contemplativa y la contemplación, celebración. Cuando llega el día en que el mundo esperaría verlo sonreír ante una torta o un mensaje, él simplemente sigue su rutina, no porque no sienta, sino porque ya no necesita rituales para confirmar lo que sabe, que vivir, en su forma más simple, es suficiente. No hay ausencia de emoción, sino abundancia de sentido. Su silencio, lejos de ser frialdad, es gratitud concentrada. La vida no necesita ser narrada para ser plena. En esta última observación, se concluye que el sujeto no se apartó del rito por cinismo, sino porque encontró algo más grande que él, la serenidad de la conciencia reconciliada. La psicología que antes describía defensa o fatiga, ahora describe madurez. Lo que el mundo interpreta como frialdad es en realidad la evidencia de una mente que ha trascendido el ciclo de búsqueda y pérdida. No celebra porque ya no espera, y en esa renuncia silenciosa encuentra lo que todos buscan a través del ruido, una paz que no depende de testigos, una existencia que ya no necesita aplausos para sentirse viva. Tal vez no se trata de olvidar tu cumpleaños, sino de entender por qué ya no lo necesitas, no por años, ni por fiestas, ni por aplausos, sino por el nivel de silencio que puedes soportar sin sentirte solo. Porque al final, como decía Jung, el alma madura no busca celebraciones, busca significado. Y cuando lo encuentra, cada día se vuelve suficiente, aunque nadie lo note.